Asambleísta César Montúfar. Gracias, señor presidente. Quisiera iniciar mi intervención solamente con un punto, haciendo referencia a uno de los aspectos que topó el asambleísta Paredes, que me parece que no debe ser dejado pasar por alto, porque creo que es muy importante. Él sugería, un poco asombrado por la cantidad de pedidos de información de asambleístas, hablaba de los asambleístas de la oposición, que aquello también debía ser objeto de control político, y además incluso dijo que pedíamos tanta información, que el Estado gastaba tanto dinero en impresiones, en discos, en tinta, etcétera, etcétera, en papel, que aquello incluso podría pensarse que podría configurar peculado. No puedo dejar pasar esa idea, porque me parece a mí, lastimosamente no está el asambleísta Paredes, que generalmente da muy buenos discursos aquí en la Asamblea Nacional. Me parece a mí un absoluto disparate. Los funcionarios públicos tienen la obligación de responder los pedidos de información de los asambleístas y de cualquier ciudadano. Un Estado democrático se basa en el principio de publicidad. Así que venirnos a decir que el Ejecutivo está gastando mucho papel en respondernos, por favor, qué pena que no esté, me hubiera gustado que escuche estas palabras, porque me parecen que verdaderamente son un disparate. Yo quisiera más bien concentrarme en temas más sustantivos, no solo responder a disparates, y quisiera decir que la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa es un imperativo político que tiene esta Asamblea, no solo con el país, sino consigo misma. El diseño constitucional de Montecristi tuvo un gravísimo problema, o tiene un gravísimo problema. Estamos discutiendo en este momento, pero que de alguna manera, a través de la reforma de la ley, debemos de alguna manera sí abordarlo. Este diseño constitucional tuvo dos tendencias, entre algunas otras, pero dos tendencias predominantes. La primera, a fortalecer el Ejecutivo, al punto de que sin duda alguna en este momento el presidencialismo ecuatoriano es el presidencialismo más acentuado de América Latina, y al mismo tiempo debilitar al legislativo. Es una tendencia que no es positiva, es una tendencia que va en contra de la definición de Estado que adoptó el artículo 1 de la Constitución de Montecristi. El Estado constitucional de derechos y justicia no puede convivir con un sistema de gobierno y una estructura de Estado absolutamente presidencial. Aquí hay una contradicción, y este hiperpresidencialismo fue acompañado con un debilitamiento de la función legislativa. Pero adicionalmente, en la ley de la función legislativa que aprobó la Comisión Legislativa y Fiscalización, se agravó este problema cuando al interior de esta ya debilitada función legislativa se debilitó al Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces tenemos una estructura macro con una función legislativa absolutamente debilitada y una ley orgánica de la función legislativa que debilita al Pleno dentro de la función legislativa. Fíjese que si uno compara las atribuciones y los equilibrios y contrapesos al interior de esta Asamblea Nacional, al interior de la Asamblea Legislativa a partir de la ley orgánica que fue aprobada por la Comisión Legislativa, uno tiene que, en algunos casos, el presidente de la Asamblea, la presidencia tiene más poder que el Pleno, o el Consejo Administrativo de la Legislatura tiene más poder que el Pleno de la Asamblea, o incluso, y aquí es lo más grave,
el ponente de una ley o el presidente de la comisión en la mayoría de casos tiene más poder que todo el pleno en el segundo debate para incorporar las observaciones que del debate legislativo, de la deliberación legislativa surjan. Es decir, tenemos un pleno de la Asamblea mucho más débil que instancias de autoridad dentro de la Asamblea, y eso es una contradicción, es un pésimo diseño institucional. Si es que este es el seno de la democracia, como dijo la asambleísta Peñafiel, deberíamos buscar un mayor equilibrio y dotarle al Pleno de la Asamblea de mayor poder para de esa manera hacer que este recinto y el funcionamiento de la función legislativa sea mucho más democrático. Creo que el corregir estos problemas es en este momento el desafío de la reforma a la ley orgánica de nuestra función que esta de mañana y tarde debatimos. Me parece que tanto en el informe de mayoría como en el informe de minoría hay puntos positivos, pero me parece también importante lo que fue acordado con usted. Yo felicito ese espacio que se abrió con los jefes de bancada y los representantes de fuerzas políticas, en que el ponente de la ley pudo conversar, dialogar y acordar temas que me parecen fundamentales. En síntesis, y con esto termino mi intervención, el hecho, por ejemplo, de que para convocar a una sesión ordinaria o extraordinaria se permita que un número de asambleístas, la mayoría de la Asamblea, la mayoría absoluta de la Asamblea, pueda hacerlo, es positivo porque le da más fuerza, más poder a los asambleístas y a este conglomerado en su conjunto. El hecho de que se pueda cambiar el orden del día solo con mayoría simple igualmente va a permitir que en este recinto se discutan los problemas fundamentales del país, que nos conectemos a las preocupaciones más hondas de coyuntura del pueblo ecuatoriano. Y el hecho de que ya en el proceso de construcción final de la ley, en el segundo debate, no se le entregue al ponente o al presidente de la comisión, en la mayoría de casos, ese poder absoluto para incorporar o no incorporar lo que a él le parezca o a ella le parezca, va a ser un paso muy positivo en la perspectiva de que esta Asamblea y este Pleno recuperen la posibilidad real de legislar. Si nos vamos al tema de la fiscalización igualmente, yo hice un análisis de la cantidad de filtros que hay en la actual ley, desde el momento en que un asambleísta pide información hasta el momento en que hubiera llegado a toparse o a votarse por el enjuiciamiento político a un ministro. Y encontré 9 filtros en este diseño institucional, casi imposibles de superar. Por eso es que en estos 2 años no ha habido más que 2 casos en que hemos llegado a votación. Y ese es el verdadero escándalo. El escándalo no es que aquí ha habido shows mediáticos por juicios políticos. El escándalo es que aquí no hayamos fiscalizado a un solo ministro de Estado. Ese es el escándalo de esta Asamblea Nacional. Por lo tanto, también el desactivar esos filtros, el abrir la posibilidad de que aquí se pueda hacer un verdadero control político y fiscalización, es algo que nos va a fortalecer como función y va a fortalecer a la democracia ecuatoriana. Culmino solamente rescatando el espacio que se abrió para que los representantes de las fuerzas políticas y además, incluido el oficialismo, con el presidente de la Asamblea Nacional, puedan consensuar y puedan construir colectivamente esta ley. Creo que ese tipo de espacios, ese tipo de actitudes constructivas de consenso, verdaderamente van a permitir y han permitido que podamos acercar posiciones y que ojalá de este debate surja una reforma de la ley orgánica de la función legislativa que haga de esta Asamblea Nacional y de los asambleístas dentro de ella realmente agentes de legislación y fiscalización, porque para eso fuimos elegidos por el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, señor presidente.